Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 10 de octubre. Saludamos también a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Jerusalén ya ha dado su aprobación formal esta madrugada al acuerdo histórico de alto al fuego que podría propiciar la liberación de rehenes y prisioneros palestinos para este lunes, incluso desde la noche del domingo. Esto mientras Trump se empecina en ser postulado como candidato a ostentar Premio Nobel de la Paz. Además anuncia que viajará a Egipto para estar presente en la firma del acuerdo. Son muchas las heridas abiertas de una guerra que ha impregnado bajo la piel de dos pueblos históricamente enfrentados. Nadie sabe lo que vendrá detrás de esta primera fase. Una guerra que en esta parte del mundo deja su oposición a la participación de equipos israelíes en competiciones y eventos deportivos, al menos en el Ayuntamiento de La Laguna. Todo esto ante el próximo partido de la Euroliga de baloncesto del Club Baloncesto Canarias contra el conjunto israelí Ney Herzliya del próximo martes 14 de octubre. La moción ha salido adelante con el apoyo de los socios de gobierno, PSOE y Coalición Canaria, y también con Unidas se Puede y Drago. Posicionándonos en contra de Israel, en contra del genocidio y en favor de los derechos humanos. No queremos en esta ciudad ningún gesto, ninguna presencia de lo que no respetan la vida de las personas. Unidas se Puede ha mostrado su apoyo a la libertad del pueblo palestino y, por supuesto, en esta ocasión lo vamos a volver a apoyar. Es fundamental que continúen todas estas medidas, pero no solo mientras continúe el genocidio, sino mientras continúen las políticas de apartheid. Un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Española Antiviolencia y para el que el Ministerio del Interior anuncia medidas especiales de seguridad. Y se anima el ambiente político, superado ya el Ecuador de esta legislatura. Valsequillo se apunta a la lista de municipios donde se podría dar un cambio de alcaldía. Los socialistas han decidido dar este paso justificando la grave situación institucional a la que está sometido un ayuntamiento gobernado en minoría por Francisco Ata, de Asba, ahora integrado en la formación Primero Municipalistas Canarias. Una maniobra que no cuenta con el apoyo del Partido Socialista Insular, que ya anuncia la apertura de expedientes. Escuchamos a Juan Jesús Facundo, que es responsable de política municipal. En absoluto, nosotros no respaldamos ni autorizamos esa posible moción y se le ha dado traslado al concejal, a Víctor Navarro, desde hace varias semanas ya. Bueno, los estatutos son claros, tanto la Comisión Ejecutiva Regional e Insular no autorizan esa moción. Si él diera ese paso, pues abriría la posibilidad de abrir un expediente y una expulsión. Y la esperanza es lo que inspira el color verde del manto de la Virgen de Candelaria. La morenita hará de guía de miles de peregrinos que este sábado emprenderán el camino desde la Villa Mariana hasta Santa Cruz de Tenerife. Una ciudad que ya se engalana para recibirla con establecimientos que acopian mercancías para atender ese día y los posteriores a esos fieles que quieren estar cerca de su patrona. Y ya bastantes clientes nos han dicho si podían reservar con antelación, sobre todo grupos grandes de personas. Todos quieren estar por esta zona a ver también la Virgen. Ahora, como jubilada, puedo dedicar más tiempo y puedo disfrutar más de esta visita. Vamos a ir todos los voluntarios custodiando la Virgen y atendiendo si alguna persona, por ejemplo, pues quiere acercarse, pues darle paso, ayudarla. Las 2 semanas aquí en Santa Cruz, que no la compartimos, que la tenemos para nosotros y que podemos disfrutar de ella durante todo este tiempo. Bueno, un trayecto que podrán seguir en directo a través del grupo Radio Televisión Canaria. Tanto la tele como la radio estarán en directo siguiendo esa peregrinación desde bien temprano, desde las 7 de la mañana, desde la Villa Mariana de Candelaria, en su periplo por los distintos municipios, porque pasará por el municipio del Rosario, el municipio de La Laguna, hasta que llegue a la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife. Ya saben ustedes que si quieren además decirnos cómo va a pasar el fin de semana, si va a acompañar precisamente en esta peregrinación a la Virgen de Candelaria, nos lo puede contar, y todo aquello que le inquieta a través del 616-486-754, un programa que hemos comenzado de las 6:30 de la mañana y que le estaremos acompañando hasta las 11, aquí en De la Noche al Día. Un programa que hacemos junto a Eva García en la coordinación, Elena Barrios en la producción, en realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria, Gemma Pérez. Es viernes 10 de octubre y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes también nos trae otras noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Israel aprueba el plan de Gaza que incluye la liberación de los rehenes y el fin de los bombardeos en la franja. El gobierno de Israel ha aprobado este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto al fuego y la retirada parcial de Gaza del ejército de Israel. Así lo ha anunciado la oficina del primer ministro en un escueto mensaje en la red social X esta pasada medianoche. El gobierno ha aprobado el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos. Ese ha sido el mensaje sobre el acuerdo que entrará en vigor el 24 horas, es decir, en la madrugada del sábado, esta próxima madrugada. Se reducen un 50% los plazos para tramitar la dependencia en Canarias. Se pasa de casi 1.000 días de espera a 478. La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, en la presentación del informe sobre la situación de la dependencia, ha explicado que ha sido posible gracias al nuevo decreto que simplifica la burocracia. Hasta el momento hemos registrado 18.000, en esta legislatura, 18.336 solicitudes. En todo el Pacto de las Flores solo se registraron 9.307 solicitudes. Como ya he dicho en anteriores ocasiones, habían más de 8.000 solicitudes sin registrar por parte del gobierno anterior. Mientras el gobierno celebra esos datos, la oposición insiste en la manipulación y la ocultación. Sí, desde el PSOE destacan que ya en febrero detectaron que 12.000 prestaciones eran falsas, algo que el gobierno achacó a un error. La secretaria de Dependencia del PSOE de Canarias, Marta Rocha, ha detallado que más de 11.600 personas no reciben ningún tipo de prestación a pesar de tener reconocido el derecho. Hay un 23% de prestaciones no efectivas frente a un 1% de media en el resto de España. Detectamos 11.691 personas en Canarias que tienen su derecho reconocido, su papel entregado, pero que no están recibiendo absolutamente nada en este momento. El gobierno estatal quiere elevar el permiso por fallecimiento de familiar hasta los 10 días. Ahora se sitúan 2, lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Su ministerio presentará una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores e incorporará un nuevo permiso por cuidados paliativos de familiares. La gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Desde los sindicatos lo celebran, aunque piden consenso, y desde la patronal lo tachan de ocurrencia. Escuchamos a Héctor Fajardo, de UGT, y a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Nos hubiera gustado que este tipo de acuerdos salga del diálogo social, de la negociación con las patronales, en los acuerdos tripartitos con la administración, las patronales y los sindicatos. Yo me he enterado exactamente por la prensa, es decir, que no tengo ni idea. Y lo que sí es sinceramente, es un menosprecio total al diálogo social. Un fallo informático complica acceder con normalidad a las recetas electrónicas en Tenerife. Sí, se trata de un problema entre las farmacias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el Servicio Canario de la Salud, que está generando incidencias con las recetas electrónicas. Los medicamentos se siguen dispensando, aunque el proceso puede tardar hasta 15 minutos. Sanidad ya está trabajando para solventar este fallo técnico y ha activado una conexión paralela mientras se resuelve la incidencia. Escuchamos a Carlos Díaz, tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Los problemas se tienen en las horas más centrales del día, digamos que es cuando más volumen tenemos en la farmacia de pacientes, y entonces en ese momento puede ser que tarden unos 2, 3, 4 minutillos más de lo habitual en algunos momentos. Es verdad que hay gente que ha podido tener que volver en otra ocasión porque tenía un poquito más de prisa, pero se ha solventado sobre la marcha. Cuenta atrás para que la Virgen de Candelaria abandone su basílica y emprenda su recorrido hacia Santa Cruz de Tenerife. Han pasado 7 años de su última visita a la capital, donde permanecerá durante 2 semanas. Recordamos ese tiempo, la Villa Mariana sentirá su ausencia. Sentimientos encontrados, según la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, que ha expresado que el municipio queda huérfano ese tiempo sin la presencia de la Virgen. Sentimientos encontrados porque, por un lado, pues para nosotros la Virgen significa todo, es un símbolo de nuestra identidad, de nuestro patrimonio, cultura, y da nombre al municipio, o sea que intrínsecamente está unida a nosotros siempre, con lo cual nos entristece un poco que se vaya, como bien has dicho, nos deja un poco huérfanos a todos, pero bueno, también entendemos que también pueda acompañar a otros fieles.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en cajasiete.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente. Escuchamos ya sintonía deporte, cita importante la de este viernes. La Unión Deportiva Las Palmas busca hoy en Granada dormir en zona de ascenso directo. Juan Luis Monzón, buenos días. Incluso líder. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para ello debe ganar en el Estadio de los Cármenes a un equipo como el Granada, que viene de 2 victorias consecutivas. Para ello receta el míster amarillo Luis García que hay que parar la creación del centrocampista local y ex amarillo Sergio Ruiz. Mucha. Es un jugador diferente, un jugador que vosotros conocéis bien, que tiene una conducción magnífica, un futbolista extraordinario y que esperemos que no pueda participar mucho durante el partido de mañana. Será buena solución para nosotros para poder estar más cerca de ganar el partido. Recuerden que este partido entre el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas lo veremos en directo en Televisión Canaria y que arranca a las 7:30 de la tarde. Para ver jugar al Club Deportivo Tenerife hay que esperar al domingo a las 8 de la noche, día y hora en el que el líder invicto del Grupo 1 de la Real Federación Española visita al Cacereño. En el mundo del baloncesto ACB, tras debutar en la Basketball Champions League con sendas victorias, nuestros equipos afrontan la segunda jornada del ACB. Mañana a las 6 de la tarde, la Laguna Tenerife visita al Moraván Andorra en el Principado y una hora más tarde, a las 7, será el Dreamland Gran Canaria quien reciba en el Gran Canaria Arena al Unicaja Málaga. Y acabamos con voleibol porque ha debutado en Liga el campeón. El Heidelberg lo ha hecho como acabó el curso anterior, en modo apisonadora y derrotando 3-0 al Alcobendas. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Cuando un fin de semana por delante, queremos saber cómo se presenta el tiempo. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, pues nos espera tiempo estable, donde el viento irá menos, pero eso sí, no nos libraremos de las nubes. Sí, así es. Vamos a tener bastante nubosidad y de diferente tipo. Hoy de momento, pues la nubosidad más destacable es de tipo bajo. La tenemos en la cara norte de las islas más montañosas, también en amplias zonas de Fuerteventura, de Lanzarote y en la isla de La Graciosa. Y hoy sí que esas nubes nos pueden acompañar gran parte de la jornada, por ejemplo, en el extremo nordeste de la isla del Hierro, en parte de los municipios del este y nordeste de la isla de La Palma, norte de La Gomera, de Tenerife, Panza de Burro por el norte de la isla de Gran Canaria y quizás también pues persista en zonas del norte de la isla de Lanzarote y en el archipiélago Chinijo. En principio, en el resto de zonas, ratos de sol con algún intervalo de evolución poco importante, de buen tiempo, que crecerá, por ejemplo, en puntos del oeste de La Palma o del suroeste de la isla de Tenerife. Y además hoy como novedad pues bajarán algo las temperaturas, sobre todo en medianías y cumbres. En costas vamos a seguir con un ambiente bastante agradable, máximas que van a superar en muchos casos los 25 grados y de momento sigue destacando el viento alisio, rachas que de forma local todavía superan los 60 km por hora, aunque la tendencia es que ese viento del nordeste vaya menos de cara al fin de semana. Todo ello con una situación del mar que todavía es algo complicada en alta mar entre las islas debido precisamente a ese viento del nordeste. Hay áreas de fuerte marejada, la situación más tranquila en las costas del sur, por allí las olas en principio no superarán el metro de altura, pero sí que todavía por el norte tenemos series de olas en torno al 1,5 metros de altura, una situación del mar que debido a esa disminución del viento pues también tenderá a mejorar el fin de semana. Además, aquí ya nos apuntan, buenos días, desde Aría en la isla de Lanzarote, 20 grados con cielo cubierto. Ayer nos asomó el sol por el pueblo. Dio gusto trabajar escuchándolos. Nos apuntan por aquí. Desde el Madroñal, 18 grados. Feliz fin de semana. Bueno, quizás destacar esto de Aría en la isla de Lanzarote, que parece ser que el sol ni siquiera asomó por el pueblo. Edgar. Sí, cuando tenemos viento alisio, tenemos esa capa húmeda bastante pegada, en este caso al mar. Hoy mismo pues tenemos la nubosidad a menos de 900 metros de altitud y bueno, pues aparecen amplias zonas del norte de Lanzarote, también de la isla de Fuerteventura y también en la cara norte de las islas más montañosas. Una situación que hoy se va a repetir precisamente por el norte de la isla de Lanzarote. Será difícil ver el sol también en la jornada de hoy. Y bueno, en principio una situación que nos va a acompañar en los próximos días, aunque como decimos, la tendencia es que ese viento alisio tienda a perder intensidad. La próxima semana en principio la podríamos comenzar
con esas calmas del mes de septiembre que llegan ya pues adentrados en el mes de octubre, que no las hemos tenido en el pasado mes, y pendientes de lo que pueda suceder, sobre todo ya a partir del jueves, porque todo apunta a que, bueno, pues tendríamos la visita de una primera borrasca de la temporada y, bueno, veríamos a ver cómo se acaba comportando, porque nos traería, si se cumple la previsión, pues las primeras lluvias más o menos destacables del otoño. Pues la verdad que hace falta, sobre todo para dar cuenta de que estamos en esta estación, en otoño, lo que igual todavía es demasiado pronto, ¿verdad, Edgar?, para aventurarse. Sí, así es. Los modelos en esta época del año suelen cambiar bastante y, bueno, aventurarnos a más de 3 días vista es un poco arriesgado. Lo cierto es que, bueno, sí parece que va a haber un cambio de tendencia. Esperemos que se cumpla, que hace falta y que esa lluvia sea bien recibida, que seguramente lo será por el campo de nuestra tierra. Pues Edgar, gracias y buen fin de semana. Igualmente, un saludo. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Pues en este punto, como viene siendo habitual, nos acercamos a la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido esta noche y estas primeras horas de la mañana del viernes. Saludamos a su portavoz, que es Armando Camino. Armando, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hay que destacar un rescate en la costa de Arucas. Efectivamente, el incidente más destacable se registró anoche en Gran Canaria. El 112 recibió una alerta para el rescate de un joven de 22 años en una zona de acantilados cerca de la playa del Puertillo, en Arucas. Tras desplazarse los bomberos, se solicitó la intervención del helicóptero de salvamento marítimo por la dificultad del terreno. El afectado fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín con un traumatismo de carácter moderado. Pues Armando Camino, estaremos muy pendientes de lo que ocurra a lo largo del día. Esperemos que sea una jornada tranquila. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buen día. Eso en cuanto al 112, nos fijamos ahora en el tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora de la mañana, Cristian? Bueno, pues tráfico fluido en la autopista del sur de Tenerife, en la TF1 Estíbali y con retenciones en la TF5. Hay tráfico denso desde el Sausal. Se complica esa situación a la altura de Tacoronte, sentido Santa Cruz. A la altura de los rodeos se recupera la normalidad. Esto en Tenerife, en Gran Canaria, complicaciones en la Gran Canaria 1 en ambos sentidos, a la altura de La Pardilla, El Calero, Las Huesas. En Arucas también un día más retenciones por esas obras que se están ejecutando en la Gran Canaria 20 y algo de tráfico lento vemos en la Gran Canaria 2, sentido Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Guincho y también antes a la altura del Altillo. Bueno, pues así viene el tráfico, mucha prudencia, como siempre decimos, mucha precaución en la carretera. Y bueno, y hasta hora de la mañana son las 7:17. En nuestro tiempo de análisis. Llegamos a las 7:21 de la mañana, gracias Eugenio. Te escucho a las 11 en la Alpispa. Yo sigo contigo hasta ahora, hasta luego. Pues como digo, llegamos a las 7:21 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pues entramos ya en materia en este viernes 10 de octubre. Mayer Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, parece que poco a poco vamos tomando conciencia del territorio en el que vivimos, territorio volcánico. Hemos asistido hace tan solo 2 semanas a un simulacro de erupción volcánica en Garachico. También estamos viviendo unos acontecimientos, una serie sísmica, y también vamos a hablar de estudios de geotermia. Y lo vamos a hacer junto a Nemesio Pérez, que es coordinador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias, DIN-Volcán. Nemesio Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Nos hicimos madrugar hoy, ¿eh? Bueno, yo creo que además despierta mucho interés todo lo que nos vaya a contar Nemesio Pérez durante los próximos minutos, porque quizás la gran pregunta, Nemesio, ¿a cuánto estamos de una próxima erupción? ¿Será en Tenerife? Bueno, lo que sabemos es que en Tenerife hay un mayor ruido volcánico desde finales de 2016. Ya estamos hablando de prácticamente 9 años, ¿no? Pero la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo, semanas y meses, pues es baja, ¿no? Sabemos que hay ese cambio en la actividad volcánica en el subsuelo, pero no podemos confirmar que estemos ante un proceso de intrusión de magma. Con lo cual, si no podemos confirmar eso, pues indudablemente la probabilidad será menor. Es verdad que frecuentemente tenemos enjambres sísmicos, pues eso significa una raya más para el tigre, ¿no? Pero no significa que el proceso se esté acelerando. O sea, que este cambio no estamos observando que
ese cambio que estamos viendo en estos 9 últimos años, pues se está acelerando, con lo cual esa probabilidad sigue siendo a corto y medio plazo baja. A base de entrevistar a Nemesio Pérez hemos ido aprendiendo cositas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cuestiones que se nos quedó grabada, sobre todo después de la erupción de La Palma, fue que antes de una erupción pues tenemos incremento de gases, movimiento sísmico y deformación, ¿no? Y no siempre al mismo tiempo. Eso es muy importante. O sea, las anomalías no aparecen simultáneamente, ¿no? Los gases, por ejemplo, en mi opinión, que soy un vulcanólogo experto en gases volcánicos, los gases son una de las primeras señales premonitorias y lo hemos visto. Y un cambio en la expulsión de gases lo tenemos desde 2016, ¿no? Sí, desde finales de 2016 hay cambios no solo en el cráter del Teide, sino en la cumbre de Abeque, que es la que va de Ucanca a Santiago del Teide, e incluso la de Pedro Gil, que es la dorsal noreste. Y bueno, lo que te refleja que hay un cambio de actividad volcánica en el subsuelo que no habíamos visto antes, pero bueno, vamos a ver. Y decía usted, lo que nos falta por saber es si hay un proceso de intrusión de magma. ¿Y tenemos tecnología para saber eso? Bueno, ahora mismo nosotros vamos a fortalecer un poco la investigación en vigilancia volcánica con una red de 3 gravímetros cuánticos que nos va a permitir ver si los enjambres sísmicos de eventos híbridos, que son un tipo de enjambre sísmico que hablan de movimientos de fluidos, si ese fluido es agua caliente a presión y vapor o es magma. Entonces los gravímetros cuánticos nos van a ayudar a responder a esa pregunta. Gravímetros cuánticos, que fue de lo que nos habló Pedro Hernández el día que estábamos realizando la programación especial con motivo del simulacro. ¿Y eso cuándo lo tendríamos funcionando, Nemesio? Yo espero que nos lleguen dentro de un mes y lo instalemos y vamos a instalar 3. Con uno te puede ayudar a diferenciar si esos enjambres sísmicos de eventos híbridos están relacionados con movimiento de magma, ¿no? Pero vamos a tener 3 porque queremos incluso localizar dónde ocurren. Además, cada vez que nos fijamos en la isla de Tenerife, siempre nos fijamos en la figura del Teide, Nemesio. Pero claro, la gente se pregunta por dónde podría ser. No tiene que ser eminentemente o por el Teide, ¿no? Efectivamente, yo entiendo que cuando hablamos de cambio de actividad volcánica o cambio en la actividad en el subsuelo de Tenerife, la gente siempre piensa en el Teide porque el edificio volcánico emblemático, el que ves a primera vista, ¿no? Pero resulta ser que el edificio volcánico que ha experimentado más erupciones, no solo históricas, sino en los últimos 10.000 años, es la cumbre de Abeque, o sea, la que va de Llano Ucanca a Santiago del Teide, ¿no? Pero claro, nosotros los científicos no hablamos de certeza, hablamos de probabilidades, ¿no? Tú te compras 5 boletos la uno al otro, yo me compro uno, pero me la saco yo. O sea, que eso es importante que lo sepamos, ¿no? Pero quien tiene más papeletas es la cumbre de Abeque, por seguir con la metáfora. Cierto. Y por cierto, a todo esto también estamos ante el volcán más vigilado del mundo y más lo que vamos a introducir, ¿no? Hombre, yo siempre digo que en Canarias somos muy ombliguistas, ¿no? Y tenemos lo mejor del mundo mundial, ¿no? Bueno, estamos mucho mejor que hace 25 años, ¿eh? Hace 25 años hay unas recomendaciones de la comunidad científica internacional, incluso política, a través de la UNESCO, de ejecutar una serie de acciones para reducir el riesgo. Y hace 28 años, cuando yo regresé aquí, un país del primer mundo como España no tenía esas 3 acciones, ni teníamos mapas de previsión volcánica, ni teníamos una vigilancia volcánica multidisciplinar, ni teníamos planes de emergencia. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Tenemos que seguir avanzando? Por supuesto. Porque tecnológicamente podemos incorporar algo más para afinar. Lo más importante ya no son los recursos, sino las neuronas, las capacidades. Y no solo las neuronas, sino la experiencia de esas neuronas ante emergencia volcánica. O sea, no lo mismo que tengas tú, yo qué sé, que tengas un título de medicina, pero que hayas practicado poco.
Y estos mecanismos nos ayudan a precisar aún más la cercanía, la fecha de una inminente erupción. Lo digo porque además estos días hemos conocido también algunos avances con los estudios del Tajo Gaita en la isla de La Palma, donde se habla también de esos cambios de voz que se han producido y que quizás haciendo esos estudios, ahora ya conociendo la experiencia de la isla de La Palma, podría afinar un poco más con la proximidad de una erupción, Nemesio. Indudablemente, si uno quiere mejorar en vigilancia volcánica, tiene que mejorar en la investigación destinada a vigilancia volcánica. Es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de haber fichado en el año 2016 al mejor símbolo volcánico italiano, ¿no? No sé cómo logramos traerlo, ¿no? Pero Luca de Auria. Luca de Auria, pues le ha dado un punto, bueno, aparte de que nuestro grupo que se dedicaba fundamentalmente a la geoquímica de gases, pues ahora tiene un grupo de geofísica potente, liderado por Luca. Y Luca es un científico excelente que está proporcionando herramientas bastante útiles, muy ligado incluso a la inteligencia artificial ahora mismo para detectar actividad sísmica que antes no se detectaba. Y bueno, yo me congratulo de que mis compañeros del Observatorio Businiano no se quedaron muy contentos cuando Lucas decidió venir él era el jefe de la sala de monitorización del Vesuviano, el observatorio volcanológico más antiguo del mundo, y nos vino bien para nosotros. Hay un análisis interesante que estaba hablando antes con Nemesio y que me gustaría compartir con los que nos siguen, ¿no? Que es que decíamos que desde 2016 cambió la concentración de gases, ¿no? La detección de gases. Ahora hemos tenido distintos enjambres sísmicos, ¿no? Y yo le preguntaba a Nemesio, ¿y cuándo pasaríamos a la siguiente fase, a estar en otro escenario totalmente? Y me decía, Nemesio, una cosa es un enjambre sísmico y otra una serie sísmica, como por ejemplo la que se dio en La Palma previa a la erupción, que además fue muy rápida, ¿no? Sí, pero bueno, es que estuvimos hablando efectivamente de la sismicidad previa a la erupción, que no se puede catalogar de enjambre. Un enjambre sísmico son un montón de terremotos en una ventana temporal determinada, pequeña, y en un lugar determinado. Si la sismicidad va cambiando de lugar, se va somerizando, como el caso, pues no lo podemos llamar enjambre, lo podemos llamar serie sísmica en general, ¿vale? Yo quería comentar otra cosa, pero me ha entrado una corriente de aire en la cabeza y no me No, entonces, ante una serie sísmica de esas características, ya estaríamos en otro escenario, ¿no? Sí, la sismicidad se va somerizando, por supuesto. ¿Y ahí en qué entraríamos? Porque pues mira, la vigilancia volcánica no es una tarea muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una aceleración de señales, ¿no? Y terminar en erupción, o que el sistema vuelve a dormir. Ahora mismo en Santorini hubo una crisis sísmica bestial y se paró. Y esa crisis sísmica bestial estuvo relacionada con un proceso de intrusión de magma. Y después otra cosa que es muy importante, lo que quería transmitir. En un 80% los procesos, hay estudios globales, o sea, gente que se ha dedicado a estudiar intrusión de magma en todo el planeta, y concluyen que en un 80-90% los procesos de intrusión de magma se quedan en el subsuelo y un 10-20% terminan en erupción. Pero es una foto a escala global. Es como decir, bueno, los alumnos del colegio X de primero bachillerato tienen una media de unos 75, ¿no? de metros, ¿no? de altura. Pero eso no significa que haya alumnos de unos 60. Quiere decir que el análisis de escala global te viene muy bien, pero cada sistema volcánico es su padre y su madre. Por eso también la gran pregunta, ¿qué peculiaridades podría tener un próximo volcán en la isla de Tenerife con respecto quizás al volcán que tuvimos en la isla de La Palma? Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que la erupción del Tajo Gaita tuvo un impacto económico del orden de unos 1.200 millones de euros. Y para mí incluso es un análisis infravalorado porque no ha tenido en cuenta el lucro cesante de la actividad. Una erupción como la del Tajo Gaita, ¿no? De 200 millones. 1.200 millones. 1.200 millones. Millones. Una erupción como el Tajo Gaita en Tenerife, donde con las heladas lleguen al mar. Yo no soy economista, pero yo creo que la cifra no va a bajar de 5.000, 6.000 millones de euros. Claro, hablamos también de una isla más poblada. Claro. Y dependerá también de la zona, ¿no?
Sí, pero por suerte, por desgracia, míralo como tú quieras, de medianías para abajo Tenerife es un cinturón habitado. Bueno. De hecho, usted no es gestor en emergencia, usted es No. científico, pero hay preguntas que se hacen los oyentes, sobre todo después de aquel simulacro que se celebró en la isla de Tenerife, en Garachico, porque dice, ¿la prevención para cuándo? No solo para 100 personas de Garachico, toda la isla estamos expuestos precisamente a esto. Dice, preguntan, ¿los gases matan? Y sobre todo si las carreteras serán un caos, una trampa para ratones, porque claro, luego hay que contar con las infraestructuras, Nemesio. Ya. Bueno, yo siempre he dicho que, no sé, como tú bien has dicho, Estíbaliz, yo no soy un experto en emergencia, pero sí puedo decir algo sobre para mí lo que considero 3 pilares básicos en un plan de emergencia. Uno es que el sistema de comunicación de las alertas sea infalible. Me refiero al sistema de comunicación, ¿no? Ahora yo creo que con el IS Alert, yo creo que se da un avance significativo, lo cual muy bien. Que debe existir un programa educativo regular y periódico para explicarle a los ciudadanos cuáles son los diferentes peligros volcánicos, qué debe hacer una sociedad para reducir el riesgo volcánico. Eso es otro pilar básico en un plan de emergencia. Nosotros no actuamos en la emergencia, pero desde el año 2008 tenemos un programa educativo que se llama Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, que intenta cubrir ese pilar. Nosotros hemos estado visitando los 88 municipios de Canarias. Es verdad que ese programa en los últimos años solo está en La Palma y en Tenerife, antes lo llevamos a toda Canarias, pero indudablemente todo depende de las ayudas económicas que uno tenga de la administración para ejecutarlo, ¿no? Y eso es fundamental. Y sobre todo porque los fenómenos volcanológicos adversos no son tan frecuentes como los fenómenos meteorológicos adversos. Yo creo que no hace falta mucho transmitir a la sociedad lo que es un fenómeno meteorológico adverso, pero lo otro... Y el otro es hacer simulacros, lo cual yo me congratulo muchísimo del ejercicio de Garachico, que espero y deseo que no sea el único. Esto deberíamos tenerlo que uno al año. Pues yo no sé la frecuencia, pero sí deberían repetirse de vez en cuando. Un simulacro siempre será un ejercicio de éxito, siempre, porque te va a decir dónde hay fallo y dónde hay acierto. Claro. Y eso aunque, es fundamental. aunque yo le decía antes a Nemesio, y lo comentamos también el día de Garachico, que por supuesto que hay que felicitarnos por ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero claro, lo más difícil es saber dónde, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el simulacro. Sí. Eso es muy importante, yo creo que te lo comenté, ¿no? Sí. O sea, como la probabilidad, como estamos hablando de probabilidades, etcétera, etcétera, yo creo que es muy importante hacer simulacro. Y hacer simulacro en aquellos municipios de la isla o en aquellas zonas de la isla donde tienen una mayor probabilidad de que haya una erupción. Es a donde yo lo centraría, pero bueno, tú puedes hacer un simulacro en Santa Úrsula si quieres. No hay ningún problema. Un simulacro está muy bien. Un simulacro está muy bien porque ahí siempre será un ejercicio de éxito. Sí. No, pero yo me refería a Nemesio cuando hablábamos antes de esto, de que, claro, el lugar cambia muchas cosas, ¿no? Y el tipo de erupción, ¿no? Y por ejemplo, pensando sobre todo en la evacuación, pues no tiene nada que ver, pensemos por ejemplo en La Palma, que haya sido una erupción como el Teneguía a Tajo Gaite, ¿no? Porque el Teneguía se quedó, afortunadamente, porque no había allí casas ni nada, en un espectáculo visual, pero... Estoy de acuerdo contigo que dependiendo de dónde, pues a lo mejor ahí con la erupción del Teneguía no era necesario hacer ningún tipo de evacuación, no lo sé, ¿eh? Yo tenía 11 años, Juan, en aquel tiempo. Lo que yo te quiero decir es, independiente de dónde, lo que sí sabemos es que hay una zona de la isla de Tenerife que tiene mayor probabilidad y en esa zona se deberían practicar simulacros. Y se deberían hacer algún simulacro incluso en zonas de baja probabilidad. Pero vamos a priorizar, vamos a hacerlo en una zona que hoy en día la geología de los últimos 10.000 años, no solo de las erupciones históricas, nos dice que es la zona más probable, ¿no? De todas maneras, nota receptividad por parte de la población, lo digo, porque ya está tomando conciencia un poco el territorio que vivimos, ya sobre todo porque teníamos la reciente erupción de la isla de La Palma, también la isla del Hierro, que quizás esa se quedó en el mar, pero Nemesio, lo hemos preguntado también cuando se acercaba esa fecha del simulacro, la gente incluso empieza ya a asistir a esas charlas que quizás antes no asistían tanto. Sí, es verdad. Yo aún sigo diciendo que la percepción de nuestra sociedad, administrados y administradores... ¿Sigue siendo baja? No es la adecuada, vamos a ponerlo así.
Vamos a dedicar también un tiempito a otro asunto que es muy interesante y que desde el punto de vista energético nos aportaría, pues de entrada, una solución interesante para tener más estabilidad en el sistema, que es la geotermia, que ya hemos conocido que probablemente en el primer semestre del próximo año se haga el primer pinchazo en Gran Canaria. ¿Sería el primero de Canarias, Nemesio, el que se haga en Gran Canaria? Bueno, yo creo que el proyecto de geotérmico de Tenerife tiene un poquito más, está más avanzado, ¿no? Sí, o sea que sería antes Tenerife. Por lo que conozco, es muy probable que el primer pinchazo se haga en Tenerife. Claro. Bueno, para explicárselo de una forma sencilla a todos los que nos están siguiendo ahora mismo, con un pinchazo de esas características, si encontramos agua a alta temperatura, podríamos tener una fuente de energía renovable y constante. No sería como el viento o como el sol, que el sol pues tenemos horas de sol, tenemos horas de luz, y el viento pues está cuando está, pero en este caso tendríamos una fuente permanente, ¿no? Lo bueno de la geotermia es la producción continua. Hay muchos beneficios de la geotermia, aparte de la producción continua. La ocupación territorial. Nosotros tenemos un territorio muy limitado y una planta, por ejemplo, de 20 megavatios de geotermia equivale a una planta de 100 megavatios de fotovoltaica. Al lado de Montaña Pelada tenemos una planta de 20 megavatios y todo el mundo ha visto más o menos el espacio que ocupa, ¿no? Con lo cual son muy importantes, ¿no? Resaltar que aparte de la producción continua, y gracias incluso a ese asunto, la ocupación territorial es mucho menor. Entonces, aquí en Canarias, donde yo he oído a un montón de gente hablar de que Canarias es la Arabia Saudí de las renovables, ¿no? Que no voy a decir que no estoy de acuerdo, o sea, que sí, que pues tenemos que explorar todas las fuentes de energía renovable que nos ayuden a fortalecer ese mix energético. Yo creo que en Tenerife o en Canarias en general estamos el 80% o el 79% de electricidad la están generando las quemas de combustibles fósiles. No podemos ir por ahí, ¿no? Estamos en un porcentaje muy inferior del resto del territorio nacional. Y la geotermia es una herramienta más. Yo recuerdo cuando regresé aquí hace 28 años, intenté, inculcar, no solo trabajar por la reducción de riesgos volcánicos, sino por el avance en la geotermia. Y ahora me congratulo de ver a políticos y a empresarios privados hablar de geotermia, ¿no? Me congratulo bastante. Lo que pasa que Nemesio, hay que ser muy certeros, ¿no? En esa perforación, ¿no? Donde se va a producir el pinchazo, porque creo que se coge un riesgo financiero, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, el capital riesgo es enorme, ¿eh? ¿Cuánto cuesta hacer ese pinchazo? Pues depende, ¿no? Depende de la profundidad, pues puede estar en torno a los 9 millones de euros. 9 millones de euros. Lo importante es lo y siguiente. ahí también volvemos otra vez a lo de las papeletas que hablábamos antes, ¿no? Claro. Puede ser que haya suerte. Bueno, suerte no, porque se supone que ustedes han hecho unas exploraciones previas que apuntan que hay más indicios en esa zona, claro. Vamos a ver. En un proyecto de desarrollo geotérmico hay unos trabajos previos que de exploración geotérmica. Entonces ha habido una exploración geotérmica de superficie, donde el ITER Invocan ha estado trabajando durante los últimos 15 años, seleccionando qué áreas de Tenerife, de La Palma y de Gran Canaria podrían tener interés para el desarrollo de un proyecto geotérmico. Yo me congratulo que ese trabajo que hemos realizado en los 15 años esté derivando en haber atraído a Canarias inversión pública y privada para realmente seguir avanzando en el proyecto. De hecho, de los 120 millones de euros que dio el Estado para el desarrollo de la geotermia en España, a través del IDAE, inicialmente habían 60 millones de euros para Tenerife, 60 millones para Canarias y 60 millones de euros para el resto del territorio nacional. Y para Canarias vinieron cerca de 105 millones de euros. Porque Canarias es la zona del territorio nacional que tiene mayor potencial. Y eso lo sabemos desde hace 40 años. La pregunta es, ¿nos vamos a pasar 40 años más preguntando si ese recurso geotérmico, que hay indicios que existe, es técnica y económicamente explotable? Usted ha visitado recientemente Azores, ¿no? Sí. Y han conocido la experiencia que se está desarrollando allí. ¿Allí cómo Allí está funcionando? nos lleva la delantera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo siempre he dicho que la falta de desarrollo geotérmico en nuestro país ha sido como consecuencia de falta de voluntad política. Por suerte, pues ha aparecido la voluntad política, pues
gracias a una pandemia, todo hay que decirlo, porque los fondos Next Generation nacen a raíz de la pandemia y entonces ahí se ha puesto el foco, ¿no? Indudablemente a esa voluntad política hay que darle un par de tuercas más, ¿no? Un par de vueltas más, ¿no? Yo lo he dicho ya públicamente. Una de las vueltas es que los fondos Next Generation, como ustedes saben, tienen un tiempo para ejecutarlos y las ayudas de IDAE en principio dieron 2 años y medio y para un proyecto de desarrollo geotérmico 2 años y medio, eso es, en el sentido común debe estar escondido en algún sitio para quien lo hizo. Hay indicios, por lo que se habla, y ahí va la vuelta de tuerca, es que el Estado tiene que lograr de la Comisión Europea que expandan el periodo, porque dar un tiempo de 2 años y medio para un proyecto de desarrollo geotérmico, eso es impensable. Lo que me ha llevado a mis oídos es que parece ser que hay esa voluntad, ¿no? Con lo cual es porque muy si no, bien. no daría tiempo. Y después hay otra tercera vuelta a esa tuerca y a más voluntad política, que es muy difícil conseguir inversores privados, una iniciativa público-privado, si no hay una tarifa regulada sobre cuánto se va a pagar el kilovatio hora procedente de la geotermia, porque los inversores privados están asumiendo un capital riesgo, pero necesitan eso para hacer... Quieren saberlo de antemano. Claro, es lógico. Eso es lógico, ¿no? Y yo espero que esa tercera vuelta de la tuerca política se vaya aclarando porque va a ser un beneficio, ¿no? Pero Nemesio, volviendo a lo que decía antes Estíbaliz, en Azores llevan años con esto y ha ido bien, ¿no? Por supuesto, piensa que la isla de San Miguel, que es una isla del tamaño de La Palma, pero el doble, bueno, no sé si el doble, 120.000 habitantes, el 40% de la electricidad procede de la geotermia. 40%. En la isla de San Miguel. Si hablamos en las 9 islas que son las Azores, donde hay 2 plantas geotérmicas en San Miguel, ahora va a haber una tercera, o una expansión de una de las 2, y la planta geotérmica de Terceira, pues a lo mejor estamos en torno al 30%. Quiero que me confirme este dato, Nemesio. Aquí nos apunta un oyente y dice, en Corralejo, en Fuerteventura, hay uso de geotermia para unos hoteles y funciona bien. ¿Esto es cierto? Pero eso no es geotermia convencional. O sea, eso se llama bombas de calor. Que le llaman bombas geotérmicas de calor, pero para mí no están aprovechando un recurso geotérmico. Un recurso geotérmico es un recurso que tiene una cierta entalpía. Las bombas de calor lo que hacen es aprovechar dos zonas, 2 reservorios con diferentes temperaturas. Por ejemplo, existen bombas de calor que lo que hacen es aprovechar la diferencia de temperatura en el interior de una casa, en aire, y el exterior. Pero eso no es aprovechamiento de recursos. Las bombas de calor o bombas geotérmicas de calor es una herramienta muy útil para el ahorro energético. Yo no voy a decir que no, pero eso no es geotermia convencional. Y ya casi para terminar, Nemesio, ¿hay detractores de la geotermia? Bueno, yo creo que siempre aparecen personas que opinan que opinan que esto no, esto sí, ¿no? Y yo siempre digo que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Pero no todas las opiniones son respetables. Las opiniones respetables son las que tienen argumentos. Y esta tiene una base científica. Absolutamente. De hecho, yo me vi, a raíz de ver ciertos indicios de movimiento en contra de la geotermia basado en desinformación, en bulos, pues yo promoví un manifiesto de la comunidad científica y universitaria, incluso de expertos en energía, que unas 139 personas, que firmamos que tenemos que trabajar para el desarrollo de la geotermia en Canarias. Hombre, de entrada se trata de una energía renovable, permanente, como decíamos antes, que tiene ese factor importante, y después el impacto ambiental es menor, ¿no? Porque es un pinchazo de... ¿Cuánto es el diámetro de eso? Pues mira, no es un pozo canario de 3 metros de diámetro, claro. Eso te lo puedo asegurar. Más pequeñito, mucho más pequeño. Y antes, como decía Nemesio, pues las plantas fotovoltaicas hay que ver la superficie que ocupan, y los molinos también, ¿no? Que los molinos de viento también tienen un impacto ambiental, ¿no? Entonces, yo creo que en principio tiene muchas bendiciones, ¿no? Hombre, este manifiesto lo han firmado los 2 rectores de la Universidad Pública de Canarias,
Lo ha firmado el primer secretario de Estado de la Universidad de Investigación del gobierno de José Luis Zapatero, que fue ex rector de la Universidad de Alicante y de la Universidad Internacional de Prayo, 3 premios de investigación de Canarias, miembro de la Real Academia de Ciencias de España, y muchas personas que, bueno, no me gusta, bueno, he nombrado un poco a personas que con cierta relevancia, pero para mí todos los 139 firmantes tienen la relevancia que tienen. Y nosotros lo que siempre decimos es que sin ciencia no hay futuro. No. Bueno, pero terminamos aquí. Podríamos estar hasta las 11 de la mañana hablando con Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti, Gracias, Nemesio. Gracias, Mayer. 7:48.